Hoy hagamos solo eso. Ya no queda mucho tiempo igual. ¿Lo tienen por ahí? Venga, yo lo abro acá entonces. No lo tienen. Yo se los envié al WhatsApp. Al WhatsApp, ¿cómo era? ¿Taller macro? ¿Dónde inicia el modelo de oferta y demanda agregada? En el punto de equilibrio macroeconómico. Muy bien, ¿dónde? ¿Qué pasa en el punto de equilibrio macroeconómico? En E0. ¿Qué pasa en E0? Pensemos primero, desde el punto de vista de los empresarios, ¿qué pasa en E0? Supuestamente según el modelo las de ofertas oferta y de demanda producción en su agregada. nivel óptimo y es decir que están haciendo un uso eficiente de los factores de producción. Listo. Y la demanda agregada, ¿qué pasa en la demanda agregada en equilibrio? O sea, en E0. ¿Qué muestra la demanda agregada? ¿El conjunto de qué, muchachos? Consumidos, ¿no? Por la economía. Y digamos, se desagregan qué actores, qué consumidores. Empresas y Listo, bien. Entonces empezamos en el punto de equilibrio y pasó lo siguiente. Dice, a ver, instrucciones generales, gráfico. Entonces ejercicio 1, ese ya lo habíamos hecho igual, ¿no? Pero hagámoslo otra vez lentamente y lo comparan con el... ¿Quieren que lo haga o hago de una vez el segundo? Yo ya había hecho eso. Entonces decía que la economía se encuentra inicialmente en equilibrio de largo plazo con pleno empleo. Ya nos están diciendo que la economía en equilibrio está en largo plazo. Pleno empleo significa tasa natural de desempleo también, ¿no? Y pleno empleo significa, por eso ambas, tanto tasa natural en el largo plazo como oferta agregada en largo plazo, lo que están mostrando ahí es el uso eficiente de los factores de producción. Que no importa los precios de la economía, vamos en el largo plazo a utilizar de manera eficiente esos factores. No hay más, ¿no? La verdad, y eso pasa en la realidad, no hay más opciones para una economía sino utilizar en el largo plazo todos los factores y producir lo que podamos producir. Una vez él dice, hombre, ¿por qué en el Caquetá producimos solo ganado en pie y leche? Porque esos son los factores de producción que tenemos disponibles para producir bienes agropecuarios, ¿no? Esa es nuestra frontera de posibilidades. Agraria, porque agraria, activos de capital muy caros, dinero también muy caro, tipos de interés, ya lo saben, ¿no? Entonces, eso pasa en el largo plazo, uso eficiente de los factores de producción. Dice, repentinamente, bueno, primero dibujemos lo que nos están diciendo, equilibrio de largo plazo. Eso es lo más fácil, ya ustedes lo saben hacer. Aquí están los precios en un equilibrio de largo plazo. Y por aquí, ¿cómo se llama esta, muchachos? esa es demanda agregada. ¿Y por qué una demanda agregada, muchachos? Perdón, ¿por qué tiene esa forma? Porque, recuerden, tomando esa teoría de macroeconomía, porque hay una relación inversa entre las cantidades que consumimos y los precios de los bienes, ley de demanda básica. Eso sirve para los cambios en las variables endógenas que afectan el modelo. Recuerden, cambian variables endógenas que eran excesos, exceso de oferta o exceso de demanda, también entra en el parcial, ¿no? ¿Y por qué la oferta es así? Por la misma razón, pero al revés, ¿cierto? ¿Y esto qué es entonces? A largo plazo. Muchachos, si yo en el parcial les digo, hubo una guerra, por ejemplo, la que está ahora en Medio Oriente, y esa guerra perduró, no duró 6 meses como la última, sino que duró 15 años. 15 años. ¿Qué pasa con los factores de producción? Intuitivamente, ¿qué pasaría si una guerra dura 15 años? Afectando el petróleo. Bueno, preguntas como esas están en la lectura del capítulo 33 que les envié. Cuando hay un tema estructural, un shock negativo de oferta que no es a corto plazo, sino que perdura en el tiempo, esta cosa de acá se mueve, ¿no? Se mueve por acá, mostrando que la oferta agregada de largo plazo, ¿qué pasa? Las empresas ya no tienen la misma capacidad. Pero bueno, eso es como conclusiones del modelo. Quería saber si han leído o no han leído. ¿Tienen un borrador? ¿Alguien tiene un planito? Muchachos. Se me quedó la maletica ahí.
Pero concentrémonos en el taller y ahorita concluimos algunas cositas. Ah, sí, también sirve. Sí, no te preocupes, puedes sacar. Listo, muchachos, entonces nos dice el ejercicio. Ah, bien, estamos en equilibrio. ¿Qué pasa en equilibrio? Primero, esto es sub 0, esto es Y, que es igual a Y de equilibrio o Y óptimo. O sea, que ahí puede suceder un shock. Un choque de demanda negativo y es el primer punto, ¿no? Pero primero terminemos de dibujar. Lo que hay por aquí es el precio de equilibrio, ya todo, oferta agregada a corto plazo, demanda agregada, equilibrio de mercado, todos son, digamos, la economía no tiene razones para crear presiones inflacionarias, ni que suban los precios, ni que bajen los precios porque están en equilibrio. Esa es como el escenario inicial y también nos dice que en ese equilibrio pues nos encontramos en la tasa de inflación moderada, una tasa de inflación moderada que acompaña a la tasa natural de desempleo, de equilibrio también. Y ahí nos están dando un dato, es igual al 5%, ¿no? Tasa natural de desempleo es igual al 5%, eso coincide con esto de cierta manera, porque en el largo plazo pues tenemos aquí la curva de Phillips de largo plazo que muestra el uso eficiente de los recursos, en este caso el factor trabajo, el factor de producción más importante, y la curva de Phillips de corto plazo. ¿Qué muestra? Ahí nos dice, la curva de Phillips, perdón, porque va mal dibujado, tiene que coincidir acá arriba, como por acá, ¿cierto? Bueno, Un poquito más alto. y algo así como esto. La curva de Phillips de corto plazo. Y aquí nos encontramos también en equilibrio. Equilibrio que muestra entonces que esa economía está trabajando en su máximo nivel de producción. Y esa inflación supuestamente es del 2%, dice. Inflación esperada. Inflación esperada igual al 2%. Sí. ¿Vale? Y ahora sí, ya estamos ahí en ese escenario de equilibrio y repentinamente estalla una crisis de confianza en los consumidores y las empresas. Una crisis de confianza. Bueno, yo hice que este taller fuera como lo que está pasando actualmente, ¿no? Ustedes han escuchado muchas personas que están diciendo que si gana uno de los candidatos se va. Eso es crisis de confianza. Este país experimentó una crisis de confianza con el gobierno actual, muchas empresas se fueron. Yo conozco ganaderos de la región que también se fueron. Y hay una realidad, ¿no? Hay una realidad que hoy salió por ahí muy desafortunada. La producción de cocaína se duplicó en 4 años. Eso es malísimo, ¿no? Para los negocios, quiero decir. Pues para los negocios, la inversión extranjera y lo demás. Luego, crisis de confianza en los consumidores y las empresas, tal cual está ocurriendo. El consumo privado y la inversión caen drásticamente. Una crisis de confianza en últimas no se puede medir en el sentido estricto económico ni estadístico, pero sí se puede percibir, ¿no? ¿A través de qué? De la ventas bajas, por ejemplo, ¿no? O cambio en los hábitos de consumo. Fíjense que está muy difícil conseguir lomo de res, no porque yo compré mucho, la verdad no, pero voy a comprar lomo y no hay, lo están exportando, ya no estamos consumiendo lomo, cambian los hábitos de consumo, aumentan los precios, cae la confianza del consumidor, no hay plata, entonces no, mejor ahorremos. Bien, ¿qué curva se afecta inicialmente por este shock? Es un shock que afecta a quién. Dice, crisis de confianza, consumidores y empresas. En el parcial es bueno que ustedes tengan por ahí la ecuación, ¿no? Para los que se les dificulte este tema, recuerden que esta es nuestra ecuación y todas esas ecuaciones más exportaciones menos importaciones. Y todas estas variables de esta ecuación de demanda agregada son las variables exógenas de las que estamos hablando. Un shock de demanda. Entonces, ¿qué variables estamos afectando allá? La C, la I, la G, la X, La Y, la C. La C, una crisis de confianza que hace que si cae el consumo y que más empresas. La inversión. Cae la inversión, ¿no? Empresas que se van, consumidores que no consumen, cambio de hábitos de consumo y base productiva disminuida pues por confianza inversionista. Entonces, como caen estas dos variables, pues lo que pasa, como cae el consumo y cae la inversión, pues cae la demanda agregada. Obviamente, se ve claramente que una variable exógena afecta la curva de demanda de esa manera, una ecuación muy sencilla, pero la que vamos a usar después. Y dice, ¿se desplaza a la izquierda o a la derecha, muchachos? Izquierda.
que muestra que, digamos, ya gráficamente solamente, muestra que la caída, la contracción en que, En el precio. digamos, pierden confianza los inversionistas. ¿Qué se contrae primero? Esto, la producción. La producción, ¿no? Digamos que se contrae la producción. Y si se contrae la producción, quiere decir que se contrae la inversión, ¿no? Hay una demanda de inversión más baja. Crisis en los consumidores, ¿qué se contrae entonces? La demanda. El consumo de la familia, lo dijimos ahorita, ¿no? Entonces, como es consumo e inversión, que son dos variables de la demanda agregada, ¿qué sigue? Que la curva de demanda, esta demanda, ¿no? Un shock negativo de la Listo, vamos a dibujarle de otro color. Ya sabemos que se afectaron dos variables del modelo de demanda agregada, el consumo y la inversión. Para mostrar gráficamente que el consumo y la inversión se vieron afectadas por una contracción en la demanda, en mi capacidad de familia, la capacidad que tengo como familia para consumir, entonces la demanda, para mostrarlo gráficamente, esto tendría que ir hacia allá, ¿no? Claro, porque al irse esto hacia la izquierda, cae el producto, claro, porque ya no estoy demandando tanto, entonces la producción va a caer, ¿sí o no? Ya no estoy demandando mucho, pues la producción cae y las empresas no están invirtiendo, pues también cae el consumo o la inversión privada, ¿cierto? La demanda agregada se desplaza hacia la izquierda, ustedes pueden colocar ahí en el parcial o en el taller mostrando que se contrae el consumo agregado de esa zona, región o país, se contrae y la única forma gráfica de mostrar una contracción es que la demanda se desplace hacia la izquierda, la única forma, no hay otra, aquí no estamos colocando números. A pesar de que ahí hay un ejemplo con números, pero esos son hipotéticos también, aquí no hay. Entonces lo único que vamos a colocar acá es que primero la producción cae vía consumo, o sea Y1 es menor que Y, eso es lo primero. ¿Qué pasa en ese caso? Como hay una caída en la producción, ¿qué se genera en esa economía, muchachos? Una recesión. Una brecha de producción negativa. Esa frasecita apréndanse, la brecha de producción negativa o recesión también. Lo digo, por recesión, cuando se está produciendo por debajo del producto óptimo es recesión y por encima del producto óptimo, ¿cómo se dice cuando vivimos los ciclos económicos? ¿Super qué? Superávit. Pero bueno, a nosotros nos gusta utilizarlo de brecha porque allá también se va a ver esa brecha. Profe, entonces, ¿en qué momento se utilizan los términos de shock de demanda negativo? Al inicio, el shock de demanda es lo que pasa con las variables de zona. ¿Y qué fue? El shock de demanda, ¿cuál fue? En síntesis, la crisis. Bueno, aquí no es la guerra, ¿no? Aquí es una cosa que es crisis de confianza, digamos que por el gobierno. Eso puede ser un buen ejemplo, una realidad también, ¿cierto? Sin meterle política. Tengo otra pregunta. Esto me recuerda cómo fue que, por ejemplo, usted está haciendo parte de lo del trabajo quedado, lo de la ¿Cómo dijimos que? como hemos quedado en cuanto a lo del trabajo integrador, a lo de la última nota, pues por lo menos nosotros que venimos de... Yo les dije dijo semilleros que de no. investigación. Yo les dije fue semilleros de investigación, no trabajo integrador, vamos a hacer parte del semestre, muchachos. Les toca igual hacer eso. Que Bien, no les toca. el trabajo integrador les toca hacerlo. Sí, creo que usted nos dijo que a nosotros nos... Para los que no les toca, Sí. pues hagan un trabajo integrador. No, usted No, que nada. usted nos dijo que a nosotros nos tenía, como nosotros tenemos aspectos económicos dentro del proyecto, que usted nos tenía en cuenta, algo así. No sé, tal vez semilleros de investigación. Muchachos, ustedes a veces me cogen fuera de lugar y yo digo sí a todo. Siempre he tenido ese pequeño defecto, yo digo que sí a todo. Entonces a veces no me crean, bueno, lo que esté de acuerdo que hago. Lo que esté de acuerdo que hago, a ellos sí crean, la economía a veces no, a veces estoy por allá, digo sí, sí. Eso es como más potente, pues. Hay una brecha de producción negativa, o sea, tenemos toda esa brecha para producir, porque esa economía puede hacerlo, puede llegar hasta esa frontera. Bien, ¿y qué pasa? Eso fue con la demanda, muchachos. Vamos a ver qué pasó en la curva de Phillips a corto plazo. Este mismo precio de acá, digamos, el precio 1, que bajó, este precio 1, precio E mayor que el precio 1, este precio 1 vamos a ponerlo por aquí en inflación. Inflación 1. Y aquí se ve el trade-off, ¿no? Caen los precios y aumenta el desempleo. Bien, ¿no?
Digamos en términos de la curva de Phillips, cuando hay una variable, una variable exógena que afecta la curva de demanda, la curva de Phillips solo sufre alteraciones a lo largo de ella misma. El trade-off se ve claramente, es decir, sacrificamos, disminuimos inflación por un poco de desempleo, que en realidad es bastante desempleo, ¿no? Digamos acá, la tasa de desempleo es mayor que la tasa natural. Hasta ahí todo bien, ¿no? Eso es lo que va pasando. ¿Y qué pasa en E1? Vamos a ver qué nos dice el taller. ¿Qué dice el taller, muchachos? Entonces, la pregunta, la 1.1 decía que curva se va afectada inicialmente por este shock. Ya sabemos que la curva de demanda agregada, porque son variables exógenas que afectan la demanda agregada, la ecuación que tenemos allá. ¿Se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda, porque es la única manera gráfica de que estos precios caigan, que el producto caiga. O sea, estamos mostrando gráficamente los efectos de las variables exógenas sobre la demanda agregada. ¿Listo? Hasta ahí todo bien, ¿no? Entonces dibujo el gráfico a la situación inicial, el desplazamiento de la curva afectada, el nuevo equilibrio de 1. Señala claramente cómo cambian el PIB real y el nivel de precios. Ya está, ¿no? Cambió el PIB real y el nivel de precios. Y también hay una brecha de producción negativa que se ve ¿dónde? Eso también es pregunta del parcial. Esa brecha de producción negativa, eso me quedó muy grande acá, ¿no? Pero bueno, como para que quede igual más o menos, se supone que tenemos un nivel de desempleo que responde a esa brecha de producción negativa, porque las empresas, ¿qué hacen? Cae la demanda, cae la inversión, todos para afuera, ¿cierto? Todos para afuera. Sacrifican precios a cambio de, o inflación a cambio de desempleo, un desempleo muy alto. Esa brecha se ve acá. Listo. Y el punto correspondiente al nuevo equilibrio de corto plazo sobre la curva de Phillips de corto plazo, ya lo dibujamos. La curva de Phillips de corto plazo se desplaza o solo da un movimiento a lo largo de ella. Explica por qué. ¿Por qué, muchachos? La curva de Phillips se desplaza. Dijimos que cuando hay desplazamientos de la oferta agregada, la curva de Phillips sí se desplaza, ¿recuerdan? Cuando hay desplazamientos. Pero cuando hay desplazamientos de la demanda, en este caso no. ¿Por qué? Porque el trade-off se ve que en el corto plazo sí se cumple. Es decir, caen los precios, cae el producto, aumenta el desempleo y cae la inflación. Vale, esa sería como el 1.3. Otra vez, la curva de Phillips de corto plazo se desplaza o solo hay un movimiento a lo largo de ella. Explica por qué. Porque en este caso, efectos sobre la demanda agregada, pues hacen, ustedes hicieron el taller, ¿no? La curva no se desplaza. La curva no se desplaza. El punto donde cae es más bajo. El equilibrio cambia, ¿no? El equilibrio pasa de 1, la curva no se desplaza, sino que se muestra en el corto plazo, lo que hablábamos de Phillips, muchachos, de la teoría de Phillips, que era que en el corto plazo había un intercambio entre inflación y desempleo. ¿Vale? Este taller lo podríamos casi que replicar en el parcial, al menos una de las dos preguntas, bueno, para que estudien de ahí. Es que no hay otro, para explicar de manera introductoria este modelo, no hay otra manera sino esa. Siempre con las variables ocurre lo mismo. O sea que si ustedes aprenden qué pasa con una guerra en oferta, pues van a entender qué pasa si, por ejemplo, la tecnología disminuye, se va la luz en todo Colombia durante un año, un shock de oferta negativo. ¿Qué pasa con las empresas? Lo mismo, ¿no? Van a despedir trabajadores, todo lo relativo pues a la pérdida de operatividad de una empresa, cadena de valor que se ve afectada por un evento externo, como cuando vemos análisis DOFA, ¿sí o no? Entonces no hay otra, siempre que veamos digamos, shocks de demanda o shocks de oferta sobre las variables exógenas, si es positivo, de una manera, si es negativo, de la otra. No importa qué variable, todas se comportan lo mismo. Esa es la repetición de la repetidera como en IPC, para que no me vayan a confundir con eso. Vamos bien con ese tema, ¿sí o no? Sí, al final, como lo hacían con el empleo, que no lo explicaron, muchachos. La idea es que al final, siempre en las conclusiones, traten de explicar el resultado de las variables. Listo, terminemos pues rápido. ¿Qué tipo de fenómeno observamos en E1? ¿Recesión, inflación o estanflación? Estanflación. ¿Qué es estanflación? ¿Alguien?
aumento de precios con disminución de... Es recesión y Recesión. Es inflación con bajo crecimiento. Dice menos producción. Sí, Los precios vuelven a recesión. Listo, entonces ¿qué tenemos acá? Tenemos menos producción. Es un shock de demanda negativa, ¿no? Esto es que, muchachos, según lo que están diciendo ustedes, recesión, ¿sí o no? Porque bajó la producción. ¿Subieron los precios? No, bajaron. Bajaron, entonces ¿eso es estanflación en serio? No, eso es recesión. ¿Es recesión? Vale, pues todos dijeron estanflaciones. No es recesión, ¿por qué? Baja la inflación, baja la producción, hay recesión. O mejor, baja la producción, baja el consumo, pero también bajan los precios, hay recesión económica. Hay estanflación cuando hay baja la productividad y además suben los precios. Cuando hay fallas estructurales por el lado de la oferta. ¿Listo? ¿Listo de recesión? Sí. Profe, ¿Cuál era la otra? recesión es cuando baja la producción y bajan los precios, ¿sí? Hay recesión. Recesión económica. Baja el Producto Interno Bruto, normalmente bajan los precios, la inflación. Listo, el otro punto dice, ¿dónde estamos? El 1.5, ¿qué ocurre con el desempleo en E1 comparado con la tasa natural? ¿Sube o baja? Muchachos, ¿qué ocurre con el desempleo en E1? E0, bueno, este es E1. Y ese es E1. ¿Subió o bajó? ¿Por La qué? tasa de desempleo aumentó. No vayan a decir en el parcial, subió. Sí, subió. Tienen que decir, ¿por qué no? ¿Por qué sube? Porque tiene que volver al punto de equilibrio. No, bueno, pero más intuitivamente. También, inversa. ¿por qué en términos de empresa? Porque se está cumpliendo con el traído de la curva de Gini, entonces cuando baja la Muchachos, pero están muy inflación, técnicos, lo cual está muy bien, los felicito, muy bien técnicos. Pero la respuesta es simple, ¿no? Porque echaron a todo el mundo, sacaron a los trabajadores, bajó el producto, aumenta el desempleo. Esa es la explicación intuitiva desde el punto de vista de un empresario. ¿Qué pasa pues si yo bajo mi productividad? Tengo que despedir trabajadores, no tengo dinero lo suficiente, ¿no? ¿Ves? Hay un shock de demanda por el lado del consumo. No tengo que tener tantos trabajadores porque no voy a producir mucho, la gente no está consumiendo. Primero que todo, ¿Qué fuerzas económicas, dice la 1.6, explica con tus palabras qué fuerzas económicas comenzarán a actuar para que la economía vuelva al equilibrio de largo plazo? ¿Hacia dónde se desplazará la oferta agregada de corto plazo? Con la L. Listo, muchachos, ahora hay unas fuerzas económicas que empiezan a operar, ¿no? Ya decíamos, ya sabíamos, que ustedes ya intuitivamente lo saben, que la tendencia es que todo vuelva al equilibrio, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasaría con la oferta agregada en ese punto, no? Para que vuelva al equilibrio, pues las empresas van a aprovechar que precios bajos, otra vez de manera intuitiva, tienen que explicarme ustedes. Unos precios bajos en la economía pues van a llevar a que los salarios nominales también están bajos. Pues si todo está bajo, los salarios también van a ser bajos. Recuerden cuando analizábamos el mercado de trabajo funciona como cualquier otro mercado, baja la demanda, bajan los precios, todo igualito, el mercado de trabajo, cualquier otro mercado, en este caso pues lo mismo. Las empresas pues aprovecharían eso, ¿no? Aprovecharían ese exceso de oferta laboral para contratar a precios bajos. Otra cosa que está pasando es que seguramente los trabajadores están peleando por los pocos puestos que hay, ¿sí? No hay puestos, no hay plata, no hay... Hombre, pues yo, lo que sea, por como hacemos a veces, desafortunadamente algunos contadores, que ponen ¿cómo se llama? La declaración anual sobre a 100.000, a 80.000, a lo que valga, pero entonces hay exceso de oferta laboral. No digo que esté pasando, podría pasar. Entonces, así. No, molestando, un chiste. O sea, si hubiese una oferta laboral de contadores muy alta, ahora están cobrando muchísimo por las declaraciones, por cierto. Pero si hubiese, pues pasaría eso, ¿no? Entonces, salarios bajos. Eso lo aprovechan las empresas y ¿qué? Pues se ponen a producir, ¿no? A cualquier precio. Vamos a producir porque todo está barato. Es decir, los precios bajos jalonan no solamente los salarios, sino todos los insumos de la empresa. Intuitivamente van a explicar eso, ¿no? Intuitivamente ya sé que unos precios bajos, salarios bajos, insumos bajos, es decir, costos de producción.
Y los costos de producción hacen que yo aproveche eso. Ahora, gráficamente, ¿cómo hago yo para aumentar otra vez el producto desde el lado de la oferta? Viendo esto, gráficamente la única manera de yo incrementar la producción gráficamente aquí, en este gráfico oferta y demanda agregada, es desplazando esto otra vez hasta el equilibrio, ¿no? Digamos que vuelve hasta el equilibrio. Y ahí quedaría esta oferta agregada de corto plazo nuevamente y quedaría en el largo plazo. Oferta agregada de corto plazo. Es decir, otra vez aumenta el producto, vuelve al inicial. Digamos, este es Y1, pero Y2 Llega otra vez ya al es igual equilibrio. que el nivel óptimo de producción, porque las empresas otra vez contrataron a todo el mundo para producir y pudieron llegar nuevamente al equilibrio. Señor, Vuelve a la oferta agregada a largo plazo. vuelve a la oferta agregada de largo plazo, y como está en la oferta agregada de largo plazo, tiene que pasar lo mismo con los trabajadores. Claro, ya las empresas contrataron a precios baratos, insumos baratos, volvieron al nivel de producción, y ¿qué pasó con ese desempleo que había? Disminuye, ¿no? Entonces, ahora sí, P3, nos vamos de nuevo a la curva de Phillips, en P3, y miremos qué pasa. ¿Qué pasa aquí en inflación 3? En la curva de Phillips de corto plazo eso no funciona, porque está diciendo que nuevamente va a subir otra vez el desempleo. Y eso no es cierto. Ahí ya se desplaza la... ¿Qué dijimos? ¿Cuál es la regla de oro? Si la oferta agregada se desplaza hacia la derecha, la curva de Phillips hacia dónde? A la izquierda. ¿Y hasta dónde debería llegar, muchachos? Natural, ¿no? ¿Hasta dónde debería llegar? A largo plazo. A la confirmación de los precios que se configuran en el largo plazo. Y los precios que se configuran en el largo plazo son los del equilibrio. Y ahí en el largo plazo, entonces, aquí en estos precios, aquí decimos que la curva de Phillips se desplaza hacia la izquierda, o sea, otra vez al nivel natural de desempleo. ¿Sí o no? Y ahí quedaría la curva de Phillips de corto plazo, que coincide con la tasa de desempleo natural. Estamos usando otra vez todos los factores de producción. Y ahí muere el ejercicio, no hay brechas, no hay nada. Lo que sí es que los precios a la baja se confirman, quedan precios bajos. Al final, un shock de demanda negativo lleva los precios a la baja vía consumo y en este caso inversión. Ahora sí nos quedó claro el ejercicio, ¿cierto? El ejercicio de parcial. ¿Bien? ¿Cómo? Es explicativo. El jueves hacemos con numeritos, o sea que es lo mismo, pero con la ecuación. Ecuaciones lineales, tampoco van a ser ecuaciones lineales. Muchachos, hagamos el otro un poquito más rápido, que es el que es un componente que va a salir en el parcial, que es función original, ¿no? En teoría, función original a su nivel de desempleo, tasa de desempleo natural, de largo plazo. Y, bueno, ejercicio 2, muchachos. Shock de oferta negativo, a ver, dice lo mismo, ¿no? La economía se encuentra inicialmente en equilibrio de largo plazo, con pleno empleo, desempleo igual a la tasa natural e inflación estable. Exactamente lo mismo. Pues hagámoslo rapidito, a ver. Profe, una pregunta, ¿el parcial para cuándo quedó? Es que no sé, porque ustedes tienen un tema. Profe, el Yo problema creería es... que para de este martes, perdón, de hoy en 15, ¿no? De hoy en 15. ¿Cómo así que ¿Se puede, no? De hoy en 15 podemos hacer el parcial. No solo hasta la otra. Nosotros el martes tenemos lo del trabajo integrado de la clase. Y hay martes que pensé. El día para el ingreso en el Inicial. Profe, el segundo dice, pues es lo mismo, ¿no? La economía se encuentra inicialmente en el equilibrio de largo plazo, con pleno empleo. Desempleo igual a la tasa natural del 5% e inflación estable del 2%. Listo. Pasa. Dice, de repente estalla una guerra que duplica el precio del petróleo a nivel mundial, Muchachos, vamos a terminar. aumentando drásticamente los costos de producción de todas las empresas. Muchachos, ya vamos a acabar, ¿listo? Si quieren salir, sin problema. Hay muchos. Entonces, todas las clases son 40. ¿Sí? ¿Verdad que él está nivelado de varios cursos? ¿Solo en esta? Dios, mala suerte, ¿no? ¿Solo en esta? Sí, el petróleo. A ver, ¿en qué piensan ustedes primero? Aumenta los niveles de producción.
No, pero eso es que ¿qué piensa a nivel de producción? Pues obvio. Pero y además, a ver, ¿qué piensan desde el punto de vista empresarial? Ustedes importan desde China. ¿Qué pasa? ¿Cadena de qué? El dólar. El suministro, ya, la cadena de suministro queda cortada. ¿Y eso qué implica? Nada, a ver, desde el punto de vista empresarial. Tiene la producción. Para no tener, Piensen en algo que pasa en la empresa. para no tener una producción Recorte del como tal. personal. Aumentan los precios. No, usted tiene que empezar a escribir porque usted no puede producir, pues para qué va a tener gente que no produce. ¿Sí me va a entender? Pero es cierto, Bueno, es que no produce, produce. es cierto lo que dice Giselle. Produce, pero no puede exportar. Hay una escasez relativa vía Pero que ese no choque de importa si oferta no porque la compra. energía es muy importante, ¿no? La energía es muy importante, inclusive para el sector agropecuario, el petróleo, los pesticidas, todo esto son derivados, ¿no? Y eso aumenta los costos de producción. Todas las Aumentan los empresas, precios. por el tema del suministro, sobre todo por el tema del suministro, porque las vías, pues, Colombia es un país que depende tanto de los camiones para transportar alimentos, sobre todo, y otros temas, ¿no? Otros sectores como infraestructura. Entonces, lo primero que pasa, intuitivamente lo ponen en el parcial ese día, que pasa con un choque de oferta negativo en términos empresariales. Obvio cae la producción, pero eso ya es una consecuencia, no una causa, ¿ven? No confundan causas con consecuencias, lo vemos en el parcial. Entonces estalló la guerra. ¿Qué curva se ve afectada inicialmente por este shock, muchachos? Los precios, ¿no? Los precios van a subir. Pero bueno, ¿qué curva se va afectada? La economía. Recuerda. ¿Pero qué? ¿La demanda o la oferta? La oferta. ¿Quiénes creen que es la demanda? ¿Pueden levantar la mano? ¿La demanda? Fuera de aquí, no, mentira. Muy bien. No, pero en realidad la oferta, ¿no? Recuerden por lo que yo acabo de decir. Los precios. Un shock de oferta afecta la oferta, las empresas, ¿no? Primero. Por lo tanto, la curva que se va afectada es la oferta. ¿Listo? Cuando hablemos de shock de demanda, decimos afecta la demanda, entonces la curva que se va afectada es la demanda, ¿vale? Listo, chicos, entonces ahora nos dicen hacia la izquierda o hacia la derecha. A ver, yo gráficamente, bueno, ya saben, ¿no? ¿Por qué a la izquierda? Ya que vieron que a la izquierda. Porque los precios Porque suben y si la los precios aumentan, ¿Por qué aumentan los precios? ¿Qué digo que los precios han subido? Eso no es lo que pasa primero, ¿no? Lo primero que pasa es que ¿qué? Aumentan los costos de producción. Aumentan los costos de producción. Al aumentar los costos de producción, pues uno tiene que aumentar el precio. Ahí sí. Vía costos de producción aumentan los precios. Para que aumenten los precios acá. Ah, bueno, y otra cosa que pasa es que ¿qué? Al aumentar los costos de producción, antes de los precios, ¿disminuye qué? La cantidad de... Disminuye la producción. Eso digamos que es lo primero, disminuye la producción y ahí sí, con la disminución de la producción, ¡tum! Precios. Pero de primero no los precios, no, los precios otra vez están confundiendo causas con consecuencias. Precios es lo último que pasa, ¿no? Ya bajó todo y el impacto es precios. De hecho, el impacto es retardado desde los precios. Pero entonces gráficamente esta curva se va a la izquierda mostrando, ustedes ponen en el parcial, que el producto se contrae. Lo mismo que ahora, se contrae el producto, en este caso vía suministro, vía oferta. ¿Bien? Lo mismo, brecha de producción negativa. Pero a diferencia de la demanda que tenemos aquí, muchachos, el precio, bueno, tenemos un nuevo equilibrio. Leamos a ver qué nos dice el taller. Dibuje el gráfico con la situación inicial, el desplazamiento de la curva afectada, el nuevo equilibrio de corto plazo E1. Ya sabemos que en el corto plazo estamos en E1. El nuevo equilibrio de corto plazo es... Ah, perdón. No es para arriba. Aquí. ¿Dónde estoy? Este es el 0. A la izquierda se van de manda, perdón. Este es E1, ¿no? Ese es el nuevo equilibrio con el nuevo nivel de precios. Señala claramente cómo cambian el PIB real y el nivel de precios. Ya lo señalamos claramente. Este precio 2 es mayor que el precio 1. Podemos ir de una vez a la curva de Phillips. Dibuja el gráfico de la curva de Phillips con la situación inicial de 0. Aquí ya la teníamos. Situación inicial de 0. El punto correspondiente a un equilibrio de corto plazo E1. Bueno, aquí es cuando ocurre el cortocircuito que no tiene sentido en la curva de Phillips, ¿no? Aumentan los precios. Aumentaron los precios. Aumenta la inflación. Esto digamos. Y aquí se ve que disminuye el desempleo, ¿no? Lo cual es cierto o no es cierto, muchachos. No es cierto. No, ¿Por porque qué no? aumenta el desempleo.
desempleo, ¿no? Porque al reducir la producción, pues, debe aumentar el otro. Lo mismo ahora, ¿cierto? Disminuye la producción y nosotros ¿qué hacemos? Pues despedimos a todo el mundo porque no hay producción. No, está muy caro el petróleo, costos de producción elevadísimos. Entonces despedimos a todo el mundo. ¿Y ahí qué nos está diciendo esa curva de Phillips? Ahí está diciendo lo contrario. Está diciendo lo contrario. Ahora, lo que pasó es que aumenta el desempleo por encima del natural. Regla de oro, ¿qué pasa con la curva de Phillips? Se desplaza, ¿no? Sí. Se desplaza hacia dónde? Si allá va a la izquierda, A la derecha. entonces aquí se va a la derecha, ¿no? A la derecha. Respetando, por supuesto, bueno, yo voy a el nivel de precios nuevo. Tiene que quedar, digamos, por encima del desempleo, tendría que quedar por aquí, por ejemplo, lo marco, quedamos aquí, y con el mismo nivel de precios, ¿no? Es decir, el nivel de precios configurado por el shock de oferta, esa curvita quedaría, muchachos, como así. Digamos, curva de Phillips de corto plazo 2. Y ahí tenemos ahora sí, un nivel de desempleo mayor que aumenta. Bien. Y ahí está nuestra brecha. O sea que a eso sí se le llama estanflación. Sí, Perfecto. Que sí. aumenta la inflación y aumenta el desempleo. ¿Eso es lo que pregunta? Aumenta los Sí. precios. Dice la situación inicial es 0. El punto corresponde a un equilibrio de corto plazo de 1. Entonces el punto de acá sería de 1. Ahora sí, mayor inflación y mayor desempleo. Muy bien, ya sabemos que es esta inflación. Dice la curva de Phillips de corto plazo se desplaza, solo el movimiento a lo largo de ella. Explica por qué shocks de oferta desplazan la curva de Phillips. Porque hay un cambio estructural, sobre todo en el uso de los factores de producción, y como se usa trabajo, pues el trabajo se ha afectado estructuralmente, un shock que hace que todo cierre o todo abra por algún evento inaudito, pues, en las variables exógenas del modelo. Señala claramente, eso ya lo hicimos, ¿dónde vamos la curva de Phillips de corto plazo? 2.4, ¿qué tipo de fenómeno observamos en E1? ¿Recesión, inflación o estanflación? Desanflación. Y ya sabemos cómo se define, ¿no? Recuerden, para los que no lo recuerden, esta inflación, cae el producto, sube el desempleo. Perdón, cae el producto, sube la inflación y el desempleo, todo. Pero básicamente es precios arriba, producto abajo, esta inflación. Inflación, recesión. Listo, explica con tus palabras qué fuerzas económicas comenzarán a actuar para que la economía vuelva al equilibrio de largo plazo, asumiendo que el Banco Central no interviene. ¿Hacia dónde se desplazará la oferta agregada a corto plazo durante el ajuste? Esta es más fácil que la anterior, ¿no? Porque si no hay intervención del Banco Central, ¿qué va a pasar? No llegar a un acuerdo. Vamos a utilizar la misma lógica que hace rato. No llegar a un acuerdo. Trabajadores desempleados, ¿qué hacen con los salarios? Eso es lo primero. Pues trabajan por más barato. Trabajan más barato, van a presionar precios a la baja. Van a presionar precios a la baja, salarios a la baja, costos de producción a la baja. A pesar de que el petróleo haya estado alto, todos los precios de los demás factores de producción van a la baja. Y lo que pasa es que la curva de oferta agregada vuelve a su posición original. Y ese es el final del modelo de oferta agregada de corto plazo, cuando hay un shock de oferta negativa y el Banco Central no interviene. ¿Listo? Otra cosa diferente es cuando el Banco Central interviene. Vale, entonces aquí, digamos, esta era oferta agregada de corto plazo 1. Y la oferta agregada de corto plazo 2 es cuando los empresarios, en el largo plazo, ya entendieron que todos los precios a la baja pueden hacer que ellos tengan salarios a la baja en muchos empleados que pueden de nuevo aumentar la producción. Es decir, incrementar el uso de los factores de producción que van a estar baratos por los despidos masivos y volver al equilibrio original. En otras palabras, todo vuelve al equilibrio. Este sería OACP 0, 1, pero también sería 3. Y lo mismo acá, volveríamos a nuestra curva de Phillips original. Curva de Phillips de corto plazo 3. ¿Listo? No pasa prácticamente nada, ¿no? Shock de oferta negativo, salarios a la baja con los despidos masivos y la subutilización de los factores de producción, y todo vuelve a la normalidad. Ya sale el capítulo 33, güey.
Pero ¿qué cambia cuando el Banco Central interviene? ¿Qué es lo que normalmente ocurre? A ver, en el nuevo equilibrio de largo plazo sin intervención del Banco Central, ¿el TIC vuelve a YP o queda diferente? Bueno, vuelve al nivel óptimo de producción, el nivel de precios vuelve al nivel inicial, el desempleo también vuelve al nivel inicial, la inflación, digamos que todo vuelve al nivel inicial y la curva de Phillips se desplaza nuevamente a su punto original. ¿Y qué pasaría si el Banco Central decide intervenir aumentando la oferta monetaria para combatir la recesión? Entonces digamos aquí no ha pasado el 3. Muchachos, ahí no ha pasado el 3 y vamos a hacer que el Banco Central intervenga. ¿De qué manera? Vamos a ver, dice, aumentando la oferta monetaria para combatir la recesión. Disminuye la tasa de interés. Muy bien, la oferta monetaria es, ¿qué componente de la demanda agregada es? Inversión, ¿no? Tipo de interés es inversión. Entonces, a través o vía disminución del tipo de interés para incrementar pues, la inversión de las empresas, aumenta la demanda agregada, ¿no? Pero eso todo se da gracias al Banco Central. El Banco Central inyecta capital. Estamos todavía apenas en el shock de oferta, no estamos que se devolvió. Digamos que solo pasó el shock de oferta, subió el petróleo, se contrajo la producción, aumentaron los precios, aumentó el producto. Estamos en E1 todavía. Ahora decimos que aumenta la demanda agregada. La demanda agregada para aumentar, cuando hay un exceso de moneda, de dinero, el Banco Central dice disminuyen las tasas de interés. Todos con la tarjeta de crédito para Cartagena. ¿A dónde va la demanda agregada? Todos sí. Apenas disminuye el tipo de interés para Santa Marta. Hacia la derecha, buscando ¿qué, muchachos? Buscando el equilibrio, pero ¿qué va a pasar con los precios? Hay mucho dinero. Recuerden que cuando el gobierno, los precios van a tender a subir, ¿no? Entonces, la demanda agregada, ¿dónde está? Que no la veo, muchachos. ¿Cuál es? No la he marcado, ¿no? Demanda agregada. Entonces, para que la demanda aumente vía incremento en la masa monetaria, gráficamente, ¿cómo lo vería yo? ¿Hacia dónde va la demanda? Hacia la derecha, ¿no? O sea, esta gráfica se va hacia acá, buscando este punto, ¿no? El equilibrio nuevamente, es decir, el nivel de producción de largo plazo siempre. Demanda agregada 1, con política monetaria, claro, como es política monetaria expansiva, pues va a haber mucho dinero circulando. Mucho dinero circulando quiere decir precios por acá arriba, ¿cierto? Precios por acá arriba. Se confirman los precios. Y aquí sí sirve, ¿no? Aquí, ¿en qué curva íbamos, muchachos? En esta E1, ¿qué pasa aquí? Disminuye el desempleo. Volvemos nuevamente al nivel original, ¿no? Recuerden, estábamos aquí en E1. Sí. Se confirman los precios, digamos a E2. Los precios de la subida de precios de la política monetaria expansiva y del aumento en la producción vía demanda. Y quedamos otra vez en el mismo punto, pero con precios más altos. Claro, porque imprimimos billetes, contratamos trabajadores, pero quedamos con los precios sostenidos arriba. ¿Bien? Entonces, un shock de oferta negativo con intervención del Banco Central genera inflación. Un shock de oferta negativo sin intervención hace que los factores de producción en un largo plazo vuelvan a utilizar de la misma manera y vuelve al equilibrio, no pasa nada. ¿Listo? Bien, ¿no? Sí. Ya creo que están súper tesos. Cuando veamos números les va a parecer muy fácil esto porque ya van a tener toda la estructura. Que pesar que acá se necesita tan rápido. No, pero vimos todos los temas, nos falta un ejercicio y ya quedamos duchos. Vengan chicos.